Cuando desperté aquella mañana de marzo de 2024 y miré por la ventana de mi dormitorio, sentí que algo no estaba bien. El silencio en el garaje era diferente. No era el silencio habitual de un sábado tranquilo en Murcia, sino un vacío que hacía eco en mi pecho. Me levanté despacio, como siempre, desde que mis rodillas empezaron a protestar cada movimiento, y bajé las escaleras agarrándome del pasamanos que Beatriz había insistido en instalar años atrás. «Vicente, no seas terco, algún día lo agradecerás», me había dicho con esa sonrisa suya que iluminaba todo. Tenía razón, como siempre. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Abrí la puerta del garaje y el espacio vacío me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi Mercedes clase E 2018, color plata brillante, matrícula 482 FMK, había desaparecido. Durante 6 años, ese coche había ocupado exactamente el mismo lugar, siempre impecable, siempre cuidado con la devoción de quien preserva un tesoro sagrado. Mis manos temblaron mientras encendía la luz, como si la iluminación fuera a revelar que todo era una ilusión óptica. Pero no, el espacio estaba vacío. Solo quedaba una pequeña mancha de aceite en el suelo de cemento y el olor tenue a neumáticos que aún flotaba en el aire. Volví a la casa con el corazón acelerado y marqué el número de Cristina. Mi hija respondió al tercer tono con esa voz adormilada que reconocería en cualquier lugar. «Papá, son las 9 de la mañana un sábado. ¿Qué pasa?» Su tono era de fastidio, no de preocupación. «Cristina, el Mercedes no está en el garaje. ¿Sabes algo?» Hubo un silencio del otro lado que duró demasiado. Ese silencio que precede a las confesiones que cambian todo. «Ah, sí, papá, vendí el coche». Lo dijo con la misma naturalidad con la que alguien dice que compró pan en la panadería. Tuve que sentarme en el sofá porque mis piernas dejaron de responder. «¿Qué hiciste qué?» Mi voz salió quebrada, irreconocible. «Vendí tu coche, papá. Necesitábamos el dinero para comprarle un BMW a Álvaro. Él lo necesita para trabajar, es importante. Tú solo usas ese Mercedes para ir al supermercado una vez por semana. No tiene sentido que esté ahí guardado cuando Álvaro puede sacarle provecho real a un buen coche». Cada palabra era una puñalada. Cristina hablaba como si estuviera explicándole matemáticas simples a un niño torpe. «Conseguí 22.000 euros por él. No está mal, ¿verdad? Más lo que pedimos prestado al banco alcanzó perfecto para el BMW de Álvaro. Es un modelo del 2020, muy elegante». No podía procesar lo que estaba escuchando. «Cristina, ese coche era...» No pude terminar la frase porque mi garganta se cerró. «Ya sé, papá, era tu coche favorito, o lo que sea. Pero seamos prácticos, tienes 67 años, apenas sales de casa. Álvaro tiene 29, está construyendo su futuro. Él lo merece más que tú en este momento de su vida». Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, mirando la pared blanca de la sala, donde colgaba la foto de nuestra boda de 1982. Beatriz me sonreía desde ese marco dorado, ajena al horror que acababa de desmoronarse sobre mí. Fui a mi escritorio con pasos mecánicos y saqué la carpeta azul donde guardaba todos los documentos del Mercedes. Certificado de matriculación, póliza del seguro, facturas de mantenimiento, todo estaba ahí excepto el documento de transferencia que debería haber firmado para cualquier venta legal. Entonces entendí la magnitud de lo que Cristina había hecho. Ella había falsificado mi firma. Mi propia hija había cometido un delito para robarme el coche y regalárselo a su novio. Sentí náuseas. Me forcé a respirar hondo y reconstruir los hechos con la mente más clara posible. Cristina tenía acceso a mi casa. Yo le había dado una copia de las llaves hace años para emergencias.
También tenía copia de la llave del Mercedes, porque una vez, en 2021, cuando estuve internado por una neumonía, ella se ofreció a mover el coche del garaje para que las ruedas no se dañaran por inactividad. Nunca le pedí que devolviera esa llave. Confiaba en ella. ¡Qué idiota fui! El dolor en mi pecho no era físico, era algo mucho peor. Era la comprensión lenta y terrible de que mi única hija, la niña que había cargado en brazos, que había llevado a su primer día de escuela, que había consolado cuando lloró por su primer desamor, me consideraba un estorbo prescindible. Un viejo que apenas sale de casa, cuyas posesiones podían redistribuirse a voluntad para beneficio de un novio de turno que ni siquiera había tenido la decencia de presentarse correctamente ante mí. Recordé entonces la única vez que había visto a Álvaro Prieto Santos. Fue en octubre de 2023, casi 5 meses atrás, en un almuerzo familiar que Cristina organizó para que conocieras a alguien especial, papá. Álvaro llegó con media hora de retraso, se sentó a la mesa sin pedir disculpas y pasó la mitad de la comida mirando su teléfono móvil. Cuando intenté conversar con él sobre su trabajo, respondió con monosílabos vagos. Estoy en varios proyectos, Vicente. Cosas de tecnología, muy complejo para explicar. Nunca me llamó señor Mora, o al menos mostró el mínimo respeto que se le debe a un hombre de mi edad. Cristina lo miraba embelesada, como si cada palabra mediocre que salía de su boca fuera sabiduría divina. Ahora ese mismo hombre conducía un BMW de 31.000 euros, comprado con el dinero de la venta fraudulenta del último regalo que Beatriz me ayudó a elegir. Porque eso era el Mercedes, no era simplemente un coche, era el último fragmento tangible de los últimos días felices con mi esposa. Cerré los ojos y me dejé llevar por la memoria. 14 de abril de 2018. Beatriz llevaba 3 meses luchando contra el cáncer de páncreas. Los médicos nos habían dicho que el tratamiento era paliativo, que debíamos prepararnos. Ella lo sabía, yo lo sabía, pero ninguno lo decía en voz alta. Esa mañana, Beatriz se levantó con una energía que no había mostrado en semanas. Vicente, hoy vamos a comprarte un coche nuevo. El Renault ya tiene 17 años, se merece jubilarse. Intenté protestar, decirle que no era momento, que debíamos ahorrar para los tratamientos. Ella me tomó de la mano con esa fuerza sorprendente que encontraba en sus momentos lúcidos. Quiero que tengas algo hermoso cuando yo no esté. Algo que te haga recordar que me importabas, que te amaba, que quería que siguieras viviendo bien incluso sin mí. Fuimos a la concesionaria Mercedes-Benz en el centro de Murcia. Beatriz insistió en acompañarme aunque el trayecto la agotaba. Se sentó en el asiento del copiloto de varios modelos, pasaba su mano por el volante, verificaba los acabados. Este Vicente, el clase E plata, es elegante pero no ostentoso, es como tú. Pagamos 32.400 euros en efectivo, dinero que habíamos ahorrado durante años trabajando los dos. Ella era maestra de primaria, yo había sido funcionario en el ayuntamiento hasta mi jubilación en 2017. Nunca fuimos ricos, pero fuimos prudentes. Recogimos el coche el 28 de abril de 2018. Beatriz insistió en que diéramos una vuelta por la costa. Condujimos hasta Águilas, paramos en un mirador que daba al Mediterráneo y nos quedamos ahí en silencio, tomados de la mano, viendo el atardecer. Prométeme que cuidarás este coche, Vicente. Prométeme que cada vez que lo conduzcas recordarás este momento, recordarás que fuimos felices. Se lo prometí. Cumplí esa promesa durante 6 años. Lavaba el Mercedes cada domingo, cambiaba el aceite religiosamente cada 10.000 kilómetros, lo guardaba en el garaje protegido de la intemperie. Beatriz falleció el 18 de junio de 2018, exactamente 51 días después de comprar el Mercedes. Los últimos días fueron terribles. El dolor que los calmantes ya no podían controlar,
la lucidez que se iba y volvía como mareas impredecibles. Pero hubo un momento, 2 días antes del final, cuando abrió los ojos y me vio sentado junto a su cama en el hospital. «¿Cómo está el coche?», me preguntó con una sonrisa débil. «Impecable, mi amor. Como tú me enseñaste». Ella cerró los ojos satisfecha. Fueron de las últimas palabras coherentes que me dijo. Después del funeral, el Mercedes se convirtió en mi santuario móvil. Cada vez que me sentaba al volante, podía oler el perfume de Beatriz, podía escuchar su risa, podía sentir su presencia. Sé que suena irracional para alguien externo, pero era la única conexión física que me quedaba con ella. Su ropa la había donado porque me destrozaba verla colgada en el armario. Sus joyas estaban en una caja fuerte que no me atrevía a abrir. Pero el coche podía usarlo, podía mantenerlo vivo, podía honrar su memoria, manteniéndolo perfecto como ella hubiera querido. Y Cristina lo vendió. Lo vendió como quien vende un electrodoméstico viejo en una aplicación de segunda mano. Lo vendió por 6.500 euros menos de su valor real, porque tenía prisa, porque necesitaba el dinero rápido para impresionar a un novio que probablemente la dejaría en cuanto encontrara algo mejor. Lo vendió y luego me llamó para decirme que yo apenas salía de casa, como si eso justificara el robo y la traición. Me levanté del sofá y fui a la cocina. Preparé café solo, bien cargado, y me senté a la mesa donde Beatriz y yo habíamos desayunado juntos durante 36 años de matrimonio. En la repisa de la ventana todavía estaba la taza azul que ella usaba, la que tenía pintada una gaviota y la frase «Buenos días, amor». Nunca me atreví a usarla después de que murió. Permanecía ahí, testimonio silencioso de una vida que ya no existía. Pasé el resto de ese sábado en una especie de trance. No comí nada, solo bebí agua y café. Mi mente no podía detenerse. Daba vueltas y vueltas alrededor de la misma pregunta. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento mi hija se había convertido en alguien capaz de hacerme esto? Intenté recordar señales, momentos en los que debía haber visto venir esta traición. Pero mi memoria se resistía a cooperar. O quizás era yo quien se resistía a aceptar lo que siempre había estado ahí. El domingo por la mañana me forcé a ducharme y vestirme adecuadamente. Necesitaba pensar con claridad y la rutina ayuda a ordenar el caos mental. Mientras me afeitaba frente al espejo del baño, observé mi rostro. Las arrugas alrededor de los ojos se habían profundizado en los últimos años. El cabello, completamente blanco ahora, me hacía parecer más viejo de lo que me sentía por dentro. Beatriz solía decir que me hacía distinguido, como George Clooney, pero en versión española, bromeaba. Me pregunté qué diría ella si pudiera ver lo que Cristina había hecho. Bajé a mi estudio, una pequeña habitación en la planta baja donde guardaba todos los documentos importantes de mi vida. Archivadores metálicos grises, ordenados alfabéticamente, contenían décadas de papeles, escrituras de la casa, certificados médicos, declaraciones de impuestos, contratos de trabajo antiguos. Fui directamente al archivador marcado con la letra M y saqué la carpeta del Mercedes. Dentro estaban todas las facturas desde el día de la compra. Factura original de la concesionaria, 32.400 euros, fecha 28 de abril de 2018. Revisiones anuales en el taller oficial, 340 euros en 2019, 385 euros en 2020, 410 euros en 2021, 445 euros en 2022, 480 euros en 2023, cambios de neumáticos, 680 euros en julio de 2020, seguro a todo riesgo, 890 euros anuales. Había gastado más de 0 euros en 6 años, solo en mantenimiento. Cada céntimo documentado, cada recibo guardado meticulosamente. Beatriz me había enseñado eso. Los papeles son tu protección, Vicente. En este mundo, lo que no está escrito no existe.
Pero faltaba el documento más importante, la transferencia de propiedad. Para vender un vehículo legalmente en España se necesita la firma del propietario en el permiso de circulación, el contrato de compraventa firmado por ambas partes y la notificación a la Dirección General de Tráfico. Todo eso requiere la presencia física y la firma original del vendedor. Cristina no tenía mi autorización, lo que significaba que había falsificado mi firma en documentos oficiales. Eso no era solo una traición familiar, era un delito tipificado en el Código Penal español, falsedad documental, artículo 390, que podía conllevar penas de prisión de 6 meses a 3 años. Mi hija podía ir a la cárcel por lo que había hecho. El pensamiento me golpeó con una fuerza inesperada. Durante un segundo sentí algo parecido al pánico. ¿Realmente quería llevar las cosas tan lejos? ¿Denunciar a mi propia hija ante la policía? Pero entonces recordé sus palabras. Él lo necesita más que tú. No tiene sentido que esté ahí guardado. Recordé el desprecio en su voz, la indiferencia absoluta hacia mis sentimientos. Recordé que había violado mi hogar, robado mi propiedad y profanado la memoria de su madre. El pánico se transformó en algo más frío, más calculado. Encendí mi ordenador, un modelo antiguo que Beatriz me había ayudado a comprar en 2016 y que yo había aprendido a usar con esfuerzo. Navegué hasta la página web de la Dirección General de Tráfico y busqué el historial de mi vehículo usando el número de bastidor que tenía anotado. El sistema me permitió ver que efectivamente se había registrado una transferencia de propiedad el 8 de marzo de 2024, 4 días antes. El nuevo propietario aparecía como Antonio Blanco Ruiz, con DNI 457896332K y dirección en calle Ronda Sur número 84, Murcia. Imprimí toda la información. Cristina había actuado rápido y con premeditación. Esto no había sido un impulso, sino un plan ejecutado con precisión. Probablemente había estado esperando el momento adecuado, cuando yo estuviera distraído o confiado. El martes anterior había ido a comprar al mercado de abastos como cada semana. Salí de casa a las 10 de la mañana y volví cerca de la 1 del mediodía. 3 horas. Tiempo más que suficiente para entrar con su copia de llaves, tomar el Mercedes y llevárselo. Debió haber preparado todo con anticipación, encontrar comprador, falsificar los documentos, coordinar la entrega, pero había cometido un error. Había vendido demasiado barato. Un Mercedes clase E del 2018 con solo 45.000 kilómetros recorridos, en estado impecable, valía fácilmente entre 27.000 y 29. Eso era 0 euros en el mercado de segunda mano. Ella lo había vendido por 22.000 euros, una diferencia de casi 6.000 euros. ¿Por qué? La respuesta era obvia, necesitaba vender rápido y el comprador sabía que algo no olía bien. Antonio Blanco probablemente sospechó que era una venta irregular y aprovechó para presionar el precio a la baja. Cristina, desesperada por conseguir el dinero para el BMW de Álvaro, había aceptado. Me levanté y fui a la cocina a preparar más café. Mientras el agua hervía, miré por la ventana hacia el pequeño jardín trasero donde Beatriz cultivaba tomates y albahaca. Ahora estaba descuidado, con hierbas creciendo entre las baldosas. No tenía energía para mantenerlo como ella lo hacía. Uno más de los muchos aspectos de mi vida que se habían deteriorado desde su muerte. El teléfono sonó, sobresaltándome. Era Cristina. Dudé un momento antes de contestar, pero necesitaba información. Papá, estuve pensando en lo de ayer y creo que no te lo expliqué bien. Su voz ahora era conciliadora, casi dulce. Entiendo que te sorprendió, pero de verdad fue lo mejor. Álvaro está trabajando en un proyecto muy grande de consultoría tecnológica. Necesita un coche presentable para reunirse con clientes importantes. El BMW que compramos es una inversión en nuestro futuro.
Cuando las cosas salgan bien, te lo agradecerás. Respiré hondo antes de hablar. Cristina, dime exactamente cómo hiciste la venta. Necesito entender el proceso. Hubo una pausa breve. Bueno, publiqué el coche en Mil Anuncios hace 2 semanas. Antonio, el comprador, vino a verlo el lunes. Le gustó mucho. Le dije que necesitabas venderlo rápido, porque estabas pensando en mudarte a una residencia de ancianos. La mentira salió de sus labios con facilidad escalofriante. Cerramos el trato en 22.000 euros. Él pagó en efectivo. Yo firmé los papeles en tu nombre porque sabía que si te consultaba ibas a poner problemas por cosas sentimentales. Firmé en tu nombre. Lo admitió sin el menor rastro de culpa o conciencia. Sabes que eso es falsificación de documentos oficiales, ¿verdad? Sabes que es un delito penal. Mi voz salió más dura de lo que pretendía. Cristina se rió, una risa nerviosa e incómoda. Ay, papá, no seas dramático. Soy tu hija. Tenía tu permiso implícito. Ningún juez va a considerar eso un delito. Además, te hice un favor. Ese coche estaba ahí acumulando polvo cuando podía ser útil para alguien que realmente lo necesita. Polvo. Dijo que mi Mercedes, lavado y encerado cada domingo religiosamente, estaba acumulando polvo. ¿Y el dinero de la venta? ¿Dónde está? Otra pausa. Lo usamos para el BMW de Álvaro. Ya te lo dije. El coche costaba 31.000 euros. Con los 22.000 de tu Mercedes más 9.000 que pedimos prestados al Banco Santander, conseguimos comprarlo. Es un BMW Serie 3 del 2020. Realmente hermoso. Álvaro está contentísimo. Sentí que la sangre me hervía en las venas. Cristina, quiero que me escuches muy bien. Ese Mercedes no era solo un coche para mí. Era el último regalo que tu madre me ayudó a elegir 2 meses antes de morir. Cada vez que me subía a él, sentía que ella seguía conmigo, y tú lo vendiste como si fuera basura para comprarle un juguete a tu novio de turno. Hubo un silencio largo del otro lado. Cuando Cristina volvió a hablar, su voz era fría, defensiva. Eso es exactamente el problema, papá. Vives en el pasado. Mamá murió hace 6 años. 6 años. Tienes que seguir adelante. No puedes quedarte congelado en 2018 para siempre. Colgué sin responder. Mis manos temblaban de rabia. Cristina acababa de cruzar la última línea. No solo había robado el coche, no solo había falsificado documentos, sino que se atrevía a darme lecciones sobre cómo procesar mi duelo, sobre cómo honrar la memoria de su propia madre. Beatriz había dado a luz a esa niña después de 2 abortos espontáneos. Había sacrificado oportunidades laborales para criarla. Había trabajado doble turno durante años para pagar su universidad. Y ahora Cristina la reducía a el pasado que yo debía superar. Me senté frente al ordenador nuevamente y busqué abogados especializados en derecho penal y civil en Murcia. Necesitaba asesoría profesional. Encontré el bufete Iglesias en Asociados, con buenas reseñas y especialización en delitos patrimoniales. Anoté el número de teléfono y la dirección. Avenida de la Libertad, número 156, 3er piso. Llamaría el lunes a primera hora para pedir cita urgente. Pero antes necesitaba más información sobre Antonio Blanco, el comprador. Busqué su nombre en redes sociales y encontré un perfil de Facebook que coincidía con la dirección de Ronda Sur. Hombre de unos 50 años, fotos con su familia, publicaciones sobre pesca deportiva y motociclismo. Parecía una persona normal, probablemente sin idea de que estaba comprando un vehículo robado mediante documentación falsa. Eso me dio cierta esperanza. Si Antonio era una víctima inocente como yo, quizás podríamos llegar a un acuerdo. El resto del domingo lo pasé revisando documentos y preparando un cronograma detallado de eventos. Necesitaba tener todo ordenado para presentárselo al abogado. Anoté fechas exactas, cantidades, nombres completos. El método me calmaba,
Me daba sensación de control en medio del caos. Era lo que hacía en mi época de funcionario: enfrentar problemas complejos, dividiéndolos en pasos manejables y documentándolos meticulosamente. El lunes 18 de marzo de 2024 me levanté a las 7 de la mañana con una determinación que no había sentido en años. Me duché, me afeité cuidadosamente y me puse mi mejor traje gris oscuro, el mismo que había usado en el funeral de Beatriz y que desde entonces permanecía colgado en el armario. Desayuné tostadas con aceite de oliva y café solo mientras repasaba mentalmente lo que diría en el bufete de abogados. A las 9 en punto, marqué el número de Iglesias sin asociados. Una recepcionista amable me atendió. «Buenos días. ¿En qué podemos ayudarle?». Expliqué brevemente mi situación, omitiendo los detalles emocionales y centrándome en los hechos: venta fraudulenta de vehículo, falsificación de firma, apropiación indebida. La recepcionista me puso en espera durante 2 minutos que se sintieron eternos. Cuando volvió a la línea, su tono era más serio. «El abogado Marcos Iglesias puede recibirlo hoy mismo a las 11:30. ¿Le viene bien?». Acepté inmediatamente. El bufete estaba en un edificio moderno de oficinas en la Avenida de la Libertad. Llegué 20 minutos antes de la cita y esperé en la recepción, hojeando revistas de economía que no leía realmente. Mi mente estaba en otra parte, calculando escenarios, anticipando preguntas, preparando respuestas. A las 11:25 exactamente, una puerta se abrió y apareció un hombre de unos 45 años, altura media, cabello castaño peinado hacia atrás, traje azul marino impecable y corbata roja. «¿Vicente Mora? Soy Marcos Iglesias. Pase, por favor». Su despacho era espacioso pero sobrio. Estanterías llenas de códigos legales, un escritorio de madera oscura con ordenador y lámpara de bronce, diplomas enmarcados en las paredes. Nos sentamos en sillas de cuero frente a frente. Marcos sacó una libreta legal y un bolígrafo. «Cuénteme todo desde el principio. No omita ningún detalle, por insignificante que le parezca». Durante los siguientes 40 minutos, le relaté la historia completa. La compra del Mercedes con Beatriz en abril de 2018, su muerte en junio, los 6 años de cuidado meticuloso del vehículo, el descubrimiento del robo, la confesión de Cristina, su admisión de haber falsificado mi firma. Marcos tomaba notas sin interrumpir, ocasionalmente levantando la vista para observar mi expresión. Cuando terminé, se recostó en su silla y juntó las manos. «Vicente, voy a ser completamente franco con usted. Su hija ha cometido 2 delitos graves. Primero, apropiación indebida, artículo 252 del Código Penal, que se aplica cuando alguien se apropia de bienes ajenos recibidos en depósito o confianza. Ella tenía acceso a su casa y al vehículo, pero no autorización para disponer de él. Segundo y más grave, falsedad documental, artículo 390, al falsificar su firma en documentos oficiales de transferencia vehicular. Esto último puede conllevar penas de 6 meses a 3 años de prisión. El peso de esas palabras cayó sobre mí como una losa. Prisión. Mi hija podría ir a prisión. Marcos debió notar mi expresión porque continuó en un tono más suave. «Sin embargo, usted tiene opciones. Podemos proceder por vía penal, presentando denuncia ante la policía, lo que iniciaría una investigación criminal. O podemos intentar primero la vía civil, mediante notificación extrajudicial y demanda de restitución, reservando la vía penal como último recurso. Mi recomendación es empezar por lo civil. Es menos traumático para todos y puede resolver el problema más rápidamente». Asentí lentamente. ¿Qué posibilidades tengo de recuperar el coche o al menos el valor de lo que se vendió? Marcos se inclinó hacia adelante.
Buenas posibilidades. El primer paso es notificar al comprador actual, Antonio Blanco, que la venta fue fraudulenta y que los documentos de transferencia contienen firma falsificada. Eso invalida legalmente la transacción. Antonio tendrá dos opciones: devolver el vehículo y reclamar sus 22. Darse 0 euros a Cristina, o asumir el riesgo de poseer un vehículo con documentación irregular. La mayoría de la gente sensata elige lo primero. ¿Y si Antonio no coopera? Marcos sonrió levemente. Entonces presentamos denuncia penal contra Cristina por falsificación, lo que automáticamente invalidará todos los documentos de transferencia. La Dirección General de Tráfico anulará el registro de cambio de propietario y el vehículo volverá a estar legalmente a su nombre. Antonio quedaría en posesión de un coche que no le pertenece legalmente, lo cual lo convertiría en receptador de bienes con documentación falsa. Créame, ningún comprador quiere estar en esa posición. Devolverá el coche. Me quedé en silencio, procesando la información. Marcos continuó. También necesitamos abordar el tema del BMW que Cristina compró para su novio. Si utilizó los 22.000 euros de la venta fraudulenta más un préstamo de 9. Solo 0 euros. Ese vehículo representa el producto directo del delito. Podemos solicitar medidas cautelares para embargar el BMW como garantía de restitución. Si Cristina no puede devolverle los 22.000 euros que le robó, el tribunal ordenará la incautación y venta del BMW para satisfacer la deuda. La imagen de Álvaro perdiendo su preciado BMW me produjo una satisfacción oscura que intenté disimular. Marcos me observaba con expresión profesional pero comprensiva. Vicente, necesito que entienda algo importante. Una vez que iniciemos acciones legales contra su hija, no hay vuelta atrás. Las relaciones familiares quedarán probablemente destruidas de forma irreparable. ¿Está preparado para eso? Lo miré directamente a los ojos. Mi hija ya destruyó nuestra relación cuando decidió robarme y profanar la memoria de su madre. Lo que haremos ahora es simplemente hacer oficial esa ruptura y asegurar que haya consecuencias por sus actos. Marcos asintió y comenzó a detallar el plan de acción. Primero, redactaré notificación extrajudicial dirigida tanto a Antonio Blanco como a Cristina, explicando la situación legal y exigiendo la devolución del vehículo o restitución del valor total de mercado, que estableceremos en 28.500 euros, según tasación pericial que encargaremos. Les daremos plazo de 10 días hábiles para responder. Simultáneamente, presentaremos denuncia ante la Comisaría Provincial de Policía por falsificación de documentos. Esto generará un atestado policial que servirá como prueba en el proceso civil. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto?, pregunté. Depende de cómo reaccionen las partes. Si Antonio coopera y devuelve el coche inmediatamente, podríamos resolverlo en 2 o 3 semanas. Si hay resistencia, el proceso civil puede extenderse de 3 a 6 meses. El proceso penal, si llegamos a él, puede durar 1 año o más. Marcos hizo una pausa. Mis honorarios son 150 euros por hora más gastos. Para un caso como este, calculo entre 2.500 y 4.000 euros dependiendo de la complejidad. Requiero anticipo de 1.000 euros para iniciar. No dude. Proceda. Haré la transferencia hoy mismo. Pasamos la siguiente hora revisando documentación. Marcos fotocopió todos los papeles del Mercedes, las facturas de mantenimiento, el certificado de defunción de Beatriz, incluso la factura original de la concesionaria de 2018. Todo esto establece el valor emocional y económico del vehículo. Fortalece nuestra posición. También me hizo escribir una declaración detallada de los hechos, fechas exactas, conversaciones con Cristina, admisiones que ella había hecho por teléfono. Cuando salí del bufete a la 1 del mediodía, sentía una mezcla extraña de alivio y aprensión.
Había puesto en marcha una maquinaria legal que no podría detener. Marcos tenía razón. No había vuelta atrás, pero por primera vez desde el sábado sentía que no era solo una víctima impotente. Estaba tomando control de la situación, defendiendo lo que era mío, exigiendo justicia. Caminé hasta un pequeño restaurante cerca de la Plaza de Santo Domingo y pedí menú del día: ensalada, merluza a la plancha, fruta. No tenía mucho apetito, pero necesitaba comer algo. Mientras esperaba la comida, recibí mensaje de texto de Cristina. «Papá, necesitamos hablar. Álvaro y yo queremos explicarte bien las cosas. ¿Podemos verte esta tarde?» No respondí. Ya no había nada que hablar con ella. El martes por la mañana, Marcos me llamó. «Vicente, tengo novedades. Contraté a un investigador privado de mi confianza, Sergio Navarro, para que averiguara más sobre Álvaro Prieto Santos. Los resultados son interesantes». Mi corazón se aceleró. ¿Qué descubrió? Marcos hizo una pausa dramática. «Álvaro no trabaja en consultoría tecnológica, como le dijo a Cristina. Está registrado como autónomo en actividades de transporte de mercancías. Usa el BMW para hacer Uber y entregas de Globo. Sergio lo fotografió ayer con los adhesivos de ambas plataformas en el parabrisas. Sentí una mezcla de furia y satisfacción. Así que Cristina robó el último recuerdo de su madre para comprarle un coche de trabajo a un repartidor de comida». Marcos rió secamente. «Básicamente sí. Pero espera, hay más. Álvaro tiene deudas registradas en ASNEF por valor de 8.400 euros desde 2022. Impagos de tarjetas de crédito y un préstamo personal. Su situación financiera es desastrosa. Probablemente vio a Cristina como tabla de salvación y la convenció de conseguir dinero como fuera para su futuro juntos. La imagen completa se volvía más clara y más repugnante. Álvaro era un oportunista que había manipulado a mi hija para resolver sus problemas económicos, y Cristina, tan deslumbrada por él, había estado dispuesta a traicionar a su propio padre. «¿Esto nos ayuda legalmente?», pregunté. «Absolutamente. Demuestra que había premeditación y motivación económica clara. No fue un error o malentendido, sino un plan deliberado de apropiación de activos. Fortalece tanto el caso civil como el potencial caso penal». El miércoles 20 de marzo, Marcos envió las notificaciones extrajudiciales mediante burofax con acuse de recibo. Una dirigida a Antonio Blanco, explicando que el Mercedes había sido vendido mediante documentación falsificada y exigiendo su devolución inmediata. Otra dirigida a Cristina, exigiendo la restitución de 28.500 euros, más daños y perjuicios por valor de 2.800 euros correspondientes a gastos legales, periciales y emocionales. Total reclamado: 31.300 euros, plazo 10 días hábiles. También ese día acompañé a Marcos a la Comisaría Provincial de Policía en la avenida San Juan de la Cruz para presentar denuncia formal. Un inspector de unos 50 años, Pedro Sánchez Molina, nos atendió. Marcos explicó la situación mientras yo permanecía sentado, aturdido por encontrarme en una comisaría denunciando a mi propia hija. El inspector revisó la documentación con expresión seria. «Esto es bastante claro. Falsificación de firma en documento oficial de transferencia vehicular. Necesitaré que firme aquí, señor Mora, confirmando que esta firma en el documento de transferencia no es suya». Me mostró una copia del documento que Marcos había conseguido de tráfico. Efectivamente, había una firma en el espacio del vendedor que pretendía ser la mía. Era una imitación razonable, pero no perfecta. Mi firma real tiene una rúbrica específica que desarrollo desde hace 40 años. Esta copia era más simple, menos fluida. «Esa no es mi firma», dije con voz firme. El inspector asintió.
Enviaremos los documentos al laboratorio de grafología de la policía científica. Tardarán unas 2 semanas en confirmar que la firma es falsa. Mientras tanto, el caso queda bajo investigación. El jueves 21 de marzo por la tarde, estaba preparando café cuando sonó el timbre de mi casa. Miré por la mirilla y vi a un hombre de unos 50 años, complexión robusta, con carpeta bajo el brazo. Abrí con cautela. «¿Vicente Mora Ruiz?», preguntó con tono formal, pero no agresivo. «Soy yo». El hombre extendió su mano. «Antonio Blanco Ruiz. Creo que necesitamos hablar sobre el Mercedes». Lo invité a pasar. Nos sentamos en la sala, él en el sofá donde Cristina solía sentarse cuando me visitaba en tiempos mejores, yo en mi sillón habitual. Antonio sacó papeles de su carpeta. «Recibí ayer la notificación de su abogado. No voy a mentirle, señor Mora, me cayó como un jarro de agua fría. Yo compré ese coche de buena fe. Su hija me dijo que usted estaba en una residencia de ancianos y que ella tenía poder notarial para vender sus bienes. Me mostró documentación que parecía legítima». Respiré hondo, controlando la rabia que sentía hacia Cristina por seguir mintiendo incluso a desconocidos. «Antonio, yo no estoy en ninguna residencia, como puede ver. Vivo solo en mi casa. Mi hija no tiene poder notarial sobre nada mío. Ella robó el coche de mi garaje y falsificó mi firma en los documentos de transferencia. Lo siento mucho, pero usted compró un vehículo con documentación fraudulenta». Antonio se pasó la mano por la cara, visiblemente angustiado. «Mire, señor Mora, yo soy pescadero. Tengo un puesto en el mercado de Verónicas desde hace 25 años. Ahorré durante 2 años para poder comprar un coche decente. Cuando vi el anuncio del Mercedes en Mil Anuncios a ese precio, me pareció una oportunidad única. Pagué 22.000 euros en efectivo, dinero limpio que gané con mi trabajo. Ahora me dice que puedo perder tanto el coche como el dinero». Sentí cierta lástima por él. Antonio era otra víctima de la manipulación de Cristina, un hombre trabajador que había caído en una trampa. «No quiero perjudicarlo a usted, Antonio, pero ese Mercedes era el último regalo que mi difunta esposa me ayudó a elegir antes de morir. Tiene un valor sentimental incalculable para mí. Necesito recuperarlo». Antonio asintió lentamente. «Lo entiendo. Yo también enviudé hace 3 años. Sé lo que son esos recuerdos que duelen y consuelan al mismo tiempo». Nos quedamos en silencio unos momentos, 2 viudos unidos por el dolor de la pérdida y por la traición de mi hija. Finalmente Antonio habló. «Dígame qué debo hacer. No quiero problemas legales. Tengo 2 hijos en la universidad. No puedo permitirme un proceso judicial». Saqué mi teléfono y llamé a Marcos Iglesias. Le expliqué la situación y él sugirió que Antonio viniera al bufete al día siguiente para formalizar un acuerdo de devolución voluntaria del vehículo. «Pero yo perdería los 22.000 euros», dijo Antonio con voz tensa. «No necesariamente», intervine. «Mi abogado puede incluirlo como parte civil en la demanda contra Cristina. Usted también es víctima de su fraude. Ella deberá devolverle su dinero igual que debe devolverme el mío». Antonio pareció considerar esto. «¿Y si su hija no tiene dinero para pagar?», sonreí amargamente. «Entonces embargamos el BMW que compró con mi dinero robado. Vale 31.000 euros. Suficiente para cubrir su pérdida y la mía». Antonio se marchó con la promesa de reunirse con Marcos el viernes. Cuando cerré la puerta, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Había encontrado un aliado inesperado en un desconocido, mientras mi propia hija era mi enemiga. El mundo estaba al revés. El viernes 22 de marzo, Marcos me llamó a las 11 de la mañana. «Vicente, Antonio Blanco acaba de irse de mi despacho. Firmamos acuerdo de devolución voluntaria del Mercedes. Él entrega el coche mañana sábado en un taller pericial que contraté para verificar su estado. A cambio, quedará registrado como parte civil perjudicada en la demanda contra Cristina
por los 22.000 euros que pagó. También se compromete a testificar sobre las mentiras que Cristina le dijo durante la venta. Sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. ¿Cuándo podré recuperar el coche? Una vez que el perito verifique que está en las mismas condiciones en que lo vendió Cristina, lo que debería tomar 2 o 3 días, puedes recogerlo. Pero Vicente, tengo una sugerencia. Dado el valor sentimental del Mercedes y todo lo que ha pasado, quizás deberías considerar venderlo legalmente y usar ese dinero para proteger tus intereses. Mantener el coche solo te recordará constantemente esta traición. Marcos tenía razón, aunque me doliera admitirlo. El Mercedes ya no era el santuario de Beatriz. Ahora estaba contaminado por el robo de Cristina, por la mentira, por toda esta pesadilla legal. Está bien. Cuando lo recupere, encárgate de venderlo al mejor precio posible. Quiero que sea una venta rápida pero justa. Marcos estuvo de acuerdo. Conozco a un gerente de concesionaria Mercedes en el Polígono Industrial Oeste. Le deben favores. Conseguiré buena oferta. El sábado 23 de marzo, Antonio llevó el Mercedes al taller pericial en calle Mayor número 89. Yo no fui. No podía soportar ver el coche todavía, sabiendo todo lo que representaba ahora. El lunes 25, el perito emitió su informe. Vehículo en excelente estado de conservación. Kilometraje verificado en 45.230 kilómetros, sin daños ni desperfectos. Valor de mercado estimado, 28.500 euros. Marcos contactó inmediatamente a su amigo de la concesionaria. El martes 26 de marzo, la concesionaria ofreció 27.800 euros por compra inmediata. Era 700 euros menos que el valor de mercado, pero era oferta seria y rápida. Acepté. Marcos gestionó toda la transacción. El miércoles 27, el dinero estaba en una cuenta bancaria específica abierta para este propósito, bloqueada judicialmente hasta resolución del caso contra Cristina. Ese mismo miércoles por la tarde recibí llamada de un número desconocido. Era Álvaro. Su voz sonaba nerviosa, casi suplicante. «Don Vicente, soy Álvaro Prieto, el novio de Cristina. Necesito hablar con usted urgentemente. Por favor, esto es muy importante». Dudé un momento. «¿Sobre qué quieres hablar, Álvaro?» Hubo un suspiro largo. «Sobre el BMW. Nos llegó una notificación del juzgado. Dicen que van a embargar el coche como producto de actividad delictiva. Don Vicente, ese coche es mi herramienta de trabajo. Sin él no puedo ganar dinero para pagar el préstamo. Por favor, tiene que haber alguna solución». Sentí una satisfacción fría recorrer mi espalda. Tu herramienta de trabajo. Así que sí lo usas para Uber y Globo, no para consultoría tecnológica, como le dijiste a Cristina. Silencio incómodo. Bueno, sí, trabajo en plataformas digitales. Es un trabajo honrado, don Vicente, pero Cristina quería que sonara más importante, entonces le mentiste, interrumpí, y la convenciste de que robar a su padre estaba justificado para tu beneficio. No fue así, protestó Álvaro débilmente. Cristina tomó sus propias decisiones. Yo solo le comenté que necesitaba un coche mejor para trabajar más horas. Ella fue quien propuso vender el Mercedes. Yo ni siquiera sabía que era tan importante para usted. La mentira era tan obvia que dolía. Álvaro, escúchame bien. Ese BMW fue comprado con 22.000 euros robados de la venta fraudulenta de mi propiedad. El tribunal ha ordenado su embargo como garantía de pago de la deuda que Cristina contrajo conmigo y con Antonio Blanco, el comprador original. El valor del BMW es 31.000 euros. Se venderá en subasta judicial y el dinero se usará para pagar lo que me deben. Es bastante simple. Pero todavía debemos 9.000 euros del préstamo que pedimos para comprarlo, dijo Álvaro con voz desesperada. Si lo embargan, perderemos el coche, pero seguiremos debiendo al banco. Nos arruinarán.
Respiré hondo antes de responder. Debiste pensar en eso antes de aceptar que tu novia robara para comprarte regalos. Ahora asume las consecuencias de tus decisiones. Colgué sin esperar respuesta. Esa noche apenas pude dormir. No por remordimiento, sino por una mezcla extraña de justicia cumplida y vacío emocional. Estaba ganando la batalla legal, pero había perdido a mi hija. ¿Valía la pena? La respuesta llegaba siempre igual. Ella eligió esto, no yo. Ella cruzó líneas que no debían cruzarse. Yo solo estaba defendiendo mi dignidad y la memoria de Beatriz. El jueves 28 de marzo, Marcos me citó en su despacho. Vicente, tengo noticias importantes. Primero, la policía científica confirmó que la firma en los documentos de transferencia es falsificada. El informe pericial grafológico es contundente. Esto fortalece enormemente nuestro caso. Segundo, presenté demanda civil formal contra Cristina Mora Vega ante el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Murcia. Reclamamos 28.500 euros por el valor del Mercedes, más 2.800 euros en costos legales y periciales. Total, 31.300 euros. ¿Y el embargo del BMW?, pregunté. Marcos sonrió. Solicité medida cautelar de embargo preventivo del vehículo BMW Serie 3, matrícula 88845 JTL, registrado a nombre de Álvaro Prieto Santos, como garantía de pago de la deuda. El juez la aprobó esta mañana. Los alguaciles del juzgado irán mañana viernes al domicilio de Álvaro a ejecutar el embargo. El coche será depositado en depósito judicial hasta que se resuelva el caso. Sentí un escalofrío. Mañana Álvaro perdería su BMW y con él su capacidad de trabajar en las plataformas digitales y probablemente su relación con Cristina, porque pocas relaciones sobreviven a ese nivel de presión financiera. Todo el castillo de naipes que habían construido sobre mi espalda estaba a punto de derrumbarse. Y lo más terrible era que no sentía culpa alguna, solo una fría determinación de que la justicia siguiera su curso. «Hay algo más», dijo Marcos abriendo otra carpeta. «Contraté a un notario para que elabore modificación de tu testamento. Según me indicaste, quieres desheredar completamente a Cristina. En España, los hijos tienen derecho a legítima, que es 1/3 del patrimonio. Pero podemos minimizar su parte mediante donaciones en vida a instituciones benéficas y estableciendo usufructo vitalicio sobre bienes inmuebles. Te preparé varias opciones. Revisamos las opciones durante 1 hora. Al final decidí donar mi apartamento de 180.000 euros y mis ahorros de 95.000 euros a la Fundación de Cuidados Paliativos Santa María, que había atendido a Beatriz en sus últimos días. La donación se haría efectiva inmediatamente, dejando solo un usufructo vitalicio del apartamento para que yo pudiera vivir ahí hasta mi muerte. De esa forma, Cristina no heredaría prácticamente nada. Solo algunos objetos personales de escaso valor. ¿Estás completamente seguro, Vicente?, preguntó Marcos mirándome a los ojos. Una vez que firmes esto, no hay vuelta atrás. Cristina quedará esencialmente desheredada. Tomé el bolígrafo. Ella me desheredó a mí como padre cuando decidió robarme y profanar la memoria de su madre. Yo solo estoy formalizando esa ruptura en términos legales. Firmé cada página sin temblar. El viernes 29 de marzo de 2024 amaneció con cielo gris sobre Murcia, como si el clima mismo supiera que sería un día decisivo. Yo estaba en mi cocina tomando el segundo café de la mañana cuando Marcos me envió un mensaje de texto. Alguaciles en camino a domicilio de Álvaro. Embargo ejecutándose a las 10 del Toseroro. Te mantendré informado. Miré el reloj. Eran las 9:40. En 20 minutos el BMW sería confiscado. No sentí alegría ni satisfacción. Solo un vacío frío, como si estuviera viendo todo esto suceder a otra persona.
Me preparé otra taza de café y me senté junto a la ventana que daba al pequeño jardín trasero. Las plantas de tomate de Beatriz estaban completamente secas ahora, tallos marrones retorcidos contra la tierra agrietada. Debía limpiar eso, pero no encontraba energía para hacerlo. Algunas cosas muertas no pueden resucitarse, solo pueden ser arrancadas y olvidadas. A las 10:30, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté. Al otro lado escuché sollozos histéricos. «Papá, papá, por favor, se llevaron el BMW. Vinieron unos hombres con papeles del juzgado y se lo llevaron en una grúa». Era Cristina, su voz quebrada por el llanto. «Álvaro está desesperado. Él no hizo nada malo. Yo fui quien vendió tu coche. Él solo aceptó el regalo. No puedes hacerle esto a él». Respiré hondo, manteniendo mi voz tranquila y fría. «Cristina, ese BMW fue comprado con dinero robado. Es producto directo de tu delito. El tribunal lo embargó como garantía de pago de la deuda que contraíste conmigo y con Antonio Blanco. Es procedimiento legal estándar». Sus sollozos se intensificaron. «Pero nosotros todavía debemos 9,000 euros del préstamo al banco. Si perdemos el coche, seguiremos debiendo ese dinero sin tener nada. Nos van a arruinar». «Deberíais haber pensado en eso antes», respondí. «Antes de robar, antes de falsificar documentos, antes de mentir. Las decisiones tienen consecuencias, Cristina. Ahora estás aprendiendo esa lección de la forma más dura». Hubo un silencio interrumpido solo por su respiración entrecortada. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente, más dura, más amarga. «Nunca creí que pudieras ser tan cruel con tu propia hija. Mamá estaría avergonzada de ti». Esas palabras fueron como un puñetazo en el estómago. «¿Tu madre estaría avergonzada de mí? Cristina, tu madre murió sabiendo que ese Mercedes era su último regalo para mí. Ella me hizo prometer que lo cuidaría, que lo mantendría perfecto en su memoria. Y tú lo vendiste como si fuera basura. Tú profanaste su recuerdo. Tú traicionaste todo lo que ella representaba. No te atrevas a invocar el nombre de tu madre para justificar tu avaricia y tu falta de respeto». Cristina colgó sin responder. Me quedé ahí con el teléfono en la mano, temblando de rabia y dolor. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento mi hija se había convertido en esta persona capaz de manipular hasta la memoria de su propia madre muerta para atacarme? Las lágrimas que había contenido durante días finalmente brotaron. Lloré no por el coche, no por el dinero, sino por la hija que había perdido. O quizás por la hija que nunca había tenido realmente y solo ahora descubría. A la 1:00 p.m, Marcos me llamó. «Vicente, el embargo se ejecutó sin incidentes. El BMW está ahora en el depósito judicial de vehículos en Polígono Industrial San Ginés. Será custodiado ahí hasta que el juez dicte sentencia. También tengo otra noticia. Cristina contrató abogado. Se llama Laura Mendoza Prats, del bufete Mendoza & Socios. Me contactó esta mañana solicitando reunión para negociar acuerdo extrajudicial». «¿Qué tipo de acuerdo?», pregunté con desconfianza. «Propone que Cristina reconozca la deuda de 31.300 euros y se comprometa a pagarla en cuotas mensuales durante 5 años. A cambio, retiraríamos la denuncia penal y liberaríamos el embargo del BMW». Marcos hizo una pausa. «Es una oferta razonable desde el punto de vista legal. Garantiza que recuperes tu dinero con intereses. Pero la decisión es tuya». Me recosté en el sofá procesando la información. «¿Qué piensas tú, Marcos, profesionalmente?». Marcos suspiró. «Profesionalmente, el acuerdo es bueno. Evita un juicio largo y costoso, garantiza recuperación de fondos y Cristina asume responsabilidad formal de la deuda. Personalmente, como padre yo mismo, entiendo que quizás quieras consecuencias más severas.
La denuncia penal podría resultar en antecedentes penales para ella. Quizás prisión suspendida. Depende de qué quieres lograr. Pensé en Beatriz. ¿Qué habría querido ella? Probablemente que perdonara a Cristina, que buscáramos reconciliación, que mantuviéramos la familia unida. Pero Beatriz había muerto sin saber que su hija era capaz de esto. Beatriz había muerto creyendo que Cristina era buena persona. Yo ya no tenía ese lujo de la ignorancia. Quiero reunirme con Cristina y su abogada, cara a cara. Quiero escuchar de su boca que reconoce lo que hizo y que está dispuesta a asumir las consecuencias. Marcos organizó la reunión para el lunes 1 de abril en su despacho. Los 3 días de espera fueron tortura. Dormía mal, comía poco, pasaba horas mirando viejas fotografías de Cristina cuando era niña. La pequeña de 8 años con su vestido amarillo en su primera comunión, la adolescente de 15 recibiendo premio de excelencia académica, la joven de 23 en su graduación universitaria, abrazando a Beatriz con sonrisa radiante. ¿En qué momento esa niña se había perdido? El lunes llegué al bufete de Marcos a las 11 menos 10. Cristina y su abogada ya estaban ahí. Cristina llevaba traje sastre negro, cabello recogido, maquillaje discreto. Parecía haber envejecido 5 años en 2 semanas. Tenía ojeras profundas y había perdido peso. Su abogada, Laura Mendoza, era mujer de unos 40 años. Cabello corto castaño, expresión seria pero profesional. Nos sentamos alrededor de la mesa de conferencias del despacho. Marcos a mi derecha, Cristina y Laura al otro lado. El silencio inicial fue incómodo. Finalmente Laura habló. Señor Mora, gracias por acceder a esta reunión. Mi clienta reconoce que cometió errores graves de juicio y está dispuesta a asumir responsabilidad por sus actos. Hemos preparado propuesta de acuerdo que consideramos justa para ambas partes. Laura deslizó un documento de 5 páginas por la mesa. Marcos lo tomó y comenzó a leerlo en voz alta. Cristina Moravega reconoce haber vendido sin autorización el vehículo Mercedes clase E matrícula 4C782 FMK, propiedad de Vicente Mora Ruiz, mediante falsificación de firma en documentos de transferencia. Reconoce deuda de 28.500 euros correspondiente al valor del vehículo, más 2.800 euros en gastos legales y periciales. Total adeudado, 31.300 euros. Se compromete a pagar esta cantidad en 60 cuotas mensuales de 583 euros, con interés del 3% anual, comenzando el 15 de abril de 2024. Marcos continuó leyendo. Como garantía de cumplimiento, Cristina Moravega cede en usufructo su participación futura en cualquier herencia de Vicente Mora Ruiz hasta satisfacción completa de la deuda. En caso de incumplimiento de 3 cuotas consecutivas, la totalidad de la deuda se considerará vencida y exigible inmediatamente, procediendo a ejecución judicial de bienes. A cambio, Vicente Mora Ruiz se compromete a retirar denuncia penal y liberar embargo del vehículo BMW matrícula 808845 JTL. Miré a Cristina mientras Marcos leía. Ella mantenía la vista baja, las manos cruzadas sobre la mesa. No me miraba. «¿Cristina?», dije finalmente. Ella levantó la vista. Sus ojos estaban enrojecidos. «¿Tienes algo que decirme antes de que consideremos este acuerdo?». Mi hija abrió la boca, la cerró y luego habló en voz apenas audible. «Papá, lo siento. Siento mucho haber vendido el Mercedes. No entendía lo importante que era para ti. No pensé en mamá cuando lo hice. Solo pensé en que Álvaro necesitaba un coche y que tú no usabas el tuyo tanto. ¿Y la falsificación?», presioné. «¿También lo sientes?». Cristina asintió, lágrimas rodando por sus mejillas. «Sí, sé que fue ilegal y estuvo mal. Estaba desesperada. Álvaro me presionaba diciendo que si realmente lo amaba, encontraría la manera de ayudarlo. Yo quería demostrarle que
que era una buena compañera, que podía resolver problemas. Su voz se quebró. Fui una idiota. Él me usó y yo fui demasiado ciega para verlo. ¿Qué pasó con Álvaro?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Cristina se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Terminamos. Cuando embargaron el BMW y él no pudo trabajar más en Uber, me culpó de todo. Dijo que yo lo había arrastrado a esta situación con mi familia disfuncional y mis problemas. Se fue a vivir con sus padres. Me dejó sola con la deuda del préstamo bancario. Sentí un destello de satisfacción oscura que intenté reprimir. Álvaro había abandonado el barco en cuanto las cosas se pusieron difíciles, exactamente como había predicho. Cristina estaba aprendiendo duras lecciones sobre el carácter de las personas. ¿Y cómo piensas pagar las cuotas mensuales de 583 euros si ganas 1.400 euros como auxiliar administrativa?, pregunté. Conseguí segundo empleo, respondió Cristina. Camarera en restaurante Los Naranjos, los viernes y sábados por la noche. Gano 480 euros más al mes. Entre eso y reduciendo todos mis gastos al mínimo, puedo pagarte cada mes. Ya hablé con mi casera para mudarme a un apartamento más barato. También vendí mi coche, un Seat Ibiza que tenía. Conseguí 4.500 euros por él. Usaré ese dinero para pagar los primeros meses mientras me ajusto. Miré el documento que Laura había preparado y luego miré a mi hija. Por primera vez en semanas vi algo más que egoísmo en sus ojos. Vi miedo, arrepentimiento genuino y quizás el comienzo de madurez forzada por las circunstancias. Pero también sabía que el perdón fácil no enseña nada. Las palabras bonitas no borran traiciones profundas. Y yo ya no era el mismo hombre que había sido antes de despertar ese sábado y descubrir el garaje vacío. Marcos, dije sin apartar la vista de Cristina, ¿puedo hablar un momento contigo en privado? Nos levantamos y salimos al pasillo. Cerré la puerta tras nosotros. ¿Qué opinas realmente de este acuerdo?, pregunté en voz baja. Marcos se apoyó contra la pared. Legalmente es sólido. Recuperarás tu dinero con intereses. Cristina asume responsabilidad formal. El documento tiene fuerza vinculante. Si incumple, puedes ejecutarlo judicialmente sin necesidad de nuevo juicio. Pero, insistí, percibiendo su duda. Marcos suspiró. Pero conozco casos donde estos acuerdos generan más problemas que soluciones. 5 años es mucho tiempo. Cada mes, cada pago te recordará esta traición. Cada vez que ella se retrase, aunque sea un día, revivirás la angustia. Y la relación padre-hija quedará definida por una transacción financiera. Algunos prefieren corte limpio, denuncia penal, sentencia, castigo, y después cada uno sigue su camino sin ataduras. Volví al despacho. Me senté frente a Cristina y crucé las manos sobre la mesa. Voy a proponerte algo diferente. No firmaré este acuerdo de pagos mensuales. No quiero pasar 5 años cobrándote como si fueras un deudor más. No quiero que nuestra relación se reduzca a transferencias bancarias y recibos. Vi esperanza brillar en los ojos de Cristina, esperanza que estaba a punto de destruir. En su lugar, esto es lo que va a pasar. Primero, el BMW embargado se venderá en subasta judicial. El dinero de esa venta, aproximadamente 28.000 euros según valoración de mercado, irá primero a pagar la deuda que tienes con Antonio Blanco, los 22. 0 euros que él pagó de buena fe por el Mercedes. El resto, unos 6.000 euros, se aplicará a mi deuda. Eso te dejará debiendo 25.300 euros. Cristina palideció pero no interrumpió. Segundo, tienes exactamente 90 días desde hoy para conseguir esos 25.300 euros y pagármelos en su totalidad. No acepto pagos parciales ni cuotas. Quiero el monto completo. Cómo lo consigas es tu problema. Vende lo que tengas que vender, pide préstamos, trabaja triple turno, no me importa.
Si cumples con este pago en 90 días, retiraré la denuncia penal. Si no cumples, el proceso penal sigue su curso y te enfrentarás a posibles cargos criminales con antecedentes penales y quizás prisión. Laura Mendoza intervino inmediatamente. Señor Mora, eso es completamente irrazonable. Mi clienta no puede conseguir 25.000 euros en 3 meses. Es imposible. La miré fríamente. Su clienta robó un vehículo de casi 30.000 euros y falsificó documentos oficiales. Lo imposible habría sido que yo no descubriera el fraude, pero aquí estamos. Cristina encontró manera de conseguir 31.000 euros para comprar un BMW en una semana. Seguro puede encontrar manera de conseguir 25.000 en 90 días si realmente está arrepentida. Cristina me miraba con expresión de horror. Papá, no tengo cómo conseguir tanto dinero tan rápido. Ni siquiera puedo pedir ese préstamo. Ya tengo deuda del banco por el BMW. Ninguna entidad financiera me prestará más. Me encogí de hombros. Entonces tendrás que ser creativa. Vende tus joyas, vende tus muebles, pide dinero a amigos, busca inversores, haz lo que sea necesario o acepta las consecuencias penales de tus actos. Pero eso es chantaje emocional, protestó Laura. Es extorsión. Marcos intervino con voz profesional. No, letrada Mendoza, es oferta de acuerdo extrajudicial perfectamente legal. Mi cliente está en su derecho de establecer condiciones para retirar denuncia penal. Ustedes pueden aceptar o rechazar. Si rechazan, el proceso penal continúa y un juez decidirá el resultado, donde muy probablemente su clienta enfrentará condena por falsificación documental. Hubo silencio tenso. Cristina miraba la mesa, sus manos temblaban visiblemente. Finalmente habló con voz rota. No es solo por el dinero, ¿verdad, papá? ¿Quieres castigarme? ¿Quieres que sufra? La miré directamente a los ojos. Quiero que entiendas que las acciones tienen consecuencias. Que no puedes robar, mentir y manipular sin pagar precio. Y sí, quiero que sufras un poco de lo que yo sufrí cuando descubrí que mi única hija me consideraba tan prescindible que vendió el último recuerdo de su madre como si fuera basura. Me levanté, indicando que la reunión había terminado para mí. Tienen hasta el 30 de junio para conseguir los 25.300 euros. Si el dinero está en la cuenta de Marcos ese día, retiro la denuncia y cada uno sigue su camino. Si no está, nos vemos en los tribunales penales. Marcos te enviará los detalles de la cuenta bancaria donde depositar. Salí del despacho sin mirar atrás, dejando a Cristina sollozando y a Laura intentando calmarla. En el ascensor bajando del edificio sentí náuseas. Había sido cruel, quizás excesivamente cruel, pero también sentí algo más, libertad de la carga emocional de fingir que las cosas podían volver a ser como antes. Cristina y yo ya no éramos padre e hija en el sentido tradicional. Éramos dos extraños unidos solo por biología y por una deuda pendiente, y esa claridad, aunque dolorosa, era también liberadora. Los siguientes meses fueron extraños. Me mudé de mi apartamento de 3 dormitorios a un pequeño piso de un dormitorio en Alicante, cerca de la playa. La donación a la Fundación de Cuidados Paliativos Santa María se formalizó en mayo. Entregué las llaves de mi antigua casa el 15 de mayo de 2024. Con el dinero que Marcos me había pagado de la venta del Mercedes, más mis ahorros restantes, tenía suficiente para vivir modestamente, pero con dignidad. Compré un Seat León usado del 2019 por 11.500 euros. Era un buen coche, confiable, pero sin el peso emocional del Mercedes. Cada vez que lo conducía, no pensaba en Beatriz ni en Cristina, solo era transporte, nada más. Y eso estaba bien. El 15 de junio recibí llamada de Marcos. Vicente, la subasta del BMW se completó. Se vendió por 27.200 euros. Después de comisiones y gastos administrativos, quedaron 26.100 euros limpios.
Pagué los 22.000 euros a Antonio Blanco como acordamos. Él está muy agradecido y te manda saludos. Los 4.100 euros restantes están en tu cuenta. Agradecí y colgué. Antonio había recuperado su dinero. Al menos una víctima de esta pesadilla salió completa. El 29 de junio, un día antes del plazo, Marcos me llamó nuevamente. Su voz era neutral, profesional. Vicente, Cristina acaba de depositar 200 euros en la cuenta. Faltan 4.100 euros para completar los 25.300 que exigiste. Sentí el corazón acelerarse. ¿De dónde sacó tanto dinero? Marcos hizo una pausa. Según me informó su abogada, vendió todas sus posesiones de valor, joyas de su madre que tenía guardadas, muebles, electrodomésticos. También pidió préstamos a 3 amigos diferentes, y su abuela materna, la madre de Beatriz, le prestó 8.000 euros. La madre de Beatriz, Teresa Vega, que tenía 84 años y vivía con pensión mínima, había dado a su nieta 8.000 euros, que probablemente representaban la mayor parte de sus ahorros de vida. Sentí náusea. ¿Y los 4.100 que faltan?, pregunté. Cristina pide extensión de una semana. Dice que tiene comprador para su laptop y tablet, lo que le daría los últimos 1.200 euros. Los otros 2.900 está intentando conseguirlos. Permanecí en silencio largo rato. Marcos finalmente habló. Vicente, ella hizo esfuerzo enorme. Vendió prácticamente todo lo que tenía. Está viviendo en habitación compartida comiendo arroz y pasta. Trabaja 14 horas diarias entre sus 2 empleos. Quizás podrías considerar... No, interrumpí. El trato era 25 y 300 euros antes del 30 de junio. Mañana. No acepto extensiones ni excepciones. O cumple o no cumple. El 30 de junio pasé el día entero mirando el teléfono. Marcos me había prometido llamar en cuanto hubiera movimiento en la cuenta. Las horas pasaban con lentitud tortuosa. Mediodía, 3 de la tarde, 5 de la tarde, 6, 7. A las 8:15 de la noche el teléfono sonó. Vicente, acaba de entrar transferencia de 4.100 euros. La cuenta está completa, 25.300 euros totales. Respiré hondo. ¿De dónde vino esa última transferencia? De cuenta de Álvaro Prieto Santos, respondió Marcos. Sentí como si me hubieran golpeado. Álvaro, el novio que la había abandonado, que la había culpado de todo, que se había ido a vivir con sus padres. Había vuelto y le había dado los últimos 100 euros que faltaban. Entiendo, dije finalmente. Procede a retirar la denuncia penal como acordamos. Esa noche no pude dormir. Cristina había cumplido, contra todo pronóstico, vendiendo todo lo que tenía, trabajando hasta agotarse, incluso tragándose su orgullo para pedir ayuda a Álvaro. Había conseguido el dinero, había pagado su deuda, pero la pregunta que me atormentaba era, ¿había aprendido la lección o solo había aprendido a sobrevivir bajo presión? Pasó un año, septiembre de 2025. Yo vivía tranquilo en mi pequeño apartamento de Alicante. Desayunaba en la terraza mirando el Mediterráneo. Leía libros que había postergado durante décadas. Caminaba por la playa al atardecer. Era una vida simple, solitaria, pero pacífica. No había vuelto a saber de Cristina desde el 30 de junio de 2024. Hasta que un domingo encontré carta en mi buzón. Letra manuscrita. Mi nombre y dirección escritos con caligrafía que reconocí inmediatamente. La carta de Cristina. La llevé a mi apartamento y la dejé sobre la mesa de la cocina durante 3 horas antes de atreverme a abrirla. Finalmente, con manos temblorosas, rompí el sobre. Papá, sé que probablemente no quieres saber nada de mí. No te culpo. He esperado un año antes de escribirte porque necesitaba tiempo para entender realmente lo que hice y por qué estuvo tan mal. No busco tu perdón porque sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que finalmente entiendo. El Mercedes no era solo un coche,
Era mamá. Era tu amor por ella. Era la promesa que le hiciste de cuidar lo que ella te dio. Y yo lo destruí por vanidad y por un hombre que no valía nada. Continué leyendo con visión borrosa por lágrimas. Terminé mi relación con Álvaro definitivamente. Me di cuenta de que alguien que solo aparece cuando necesita algo no es pareja, es parásito. Sigo trabajando en mis 2 empleos. Ya pagué todas las deudas que contraí para reunir tu dinero. Vivo modesta pero honradamente. Cada día pienso en mamá y en cómo la decepcioné, y cada día intento ser mejor persona que la que fui aquel marzo terrible. La carta terminaba. No te pido que me llames ni que me perdones. Solo quería que supieras que lo que hiciste, aunque me pareció cruel en su momento, me salvó. Me obligó a crecer, a enfrentar consecuencias, a entender que el mundo no gira a mi alrededor. Gracias por eso, aunque duela. Te amo, papá, incluso si ya no me amas. Cristina. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en el cajón de mi escritorio junto a las fotografías antiguas de Beatriz. No la respondí. Quizás algún día lo haría, quizás no. Pero por primera vez en 18 meses sentí que Cristina realmente había entendido, no solo las consecuencias de sus actos, sino el dolor profundo que había causado. Salí a la terraza y miré el atardecer sobre el Mediterráneo. El cielo estaba pintado de naranjas y rosas. Las gaviotas volaban en círculos sobre el agua. Pensé en Beatriz, en cómo ella habría manejado todo esto, probablemente con más gracia y compasión de las que yo había mostrado. Pero Beatriz no estaba aquí para guiarme. Yo había tenido que navegar esto solo, tomando decisiones difíciles sin manual de instrucciones. ¿Había hecho lo correcto? No lo sabía. Quizás fui demasiado duro. Quizás debía haber aceptado los pagos mensuales y mantenido algún tipo de relación con Cristina. Pero también sabía que el perdón fácil habría enviado mensaje equivocado, que podía robarme, mentirme, traicionarme y todo se arreglaría con disculpas y promesas vacías. Las traiciones tienen precio. Las relaciones rotas no se reparan con palabras bonitas. La confianza, una vez destruida, rara vez se reconstruye completamente. Estas son verdades duras que aprendí de la manera más dolorosa. Meses después, en enero de 2026, vendí mi Seat León. Ya no necesitaba coche. Alicante tiene buen transporte público y puedo caminar a casi todos lados. Con el dinero de la venta, doné 5.000 euros más a la Fundación Santa María. Cada año, en el aniversario de la muerte de Beatriz, hago donación en su nombre. Es mi manera de mantener viva su memoria, de honrar su bondad. A veces me pregunto qué habría pensado Beatriz de todo lo que pasó. Probablemente habría llorado por la ruptura entre Cristina y yo. Probablemente habría intentado mediar, construir puentes, sanar heridas, pero Beatriz tampoco habría tolerado que profanaran su último regalo. Ella entendía el valor de la dignidad y el respeto. Vivo ahora en paz con mis decisiones. No tengo familia cercana, pero tengo tranquilidad. No tengo grandes riquezas, pero tengo suficiente. No tengo el Mercedes de Beatriz, pero tengo sus recuerdos intactos en mi corazón, sin contaminar por transacciones sucias. La carta de Cristina permanece en mi cajón. Algunos días pienso en responderla, otros días pienso en quemarla. La mayoría de los días simplemente la dejo ahí, testimonio silencioso de una relación que existió, se rompió, y quizás algún día, en alguna forma reducida, pueda existir nuevamente. Pero si ese día llega o no, ya no me consume. He aprendido que puedes amar a alguien y aún así mantener distancia. Puedes desear lo mejor para alguien sin permitirle de nuevo en tu vida. Puedes perdonar sin olvidar. Y puedes seguir adelante sin reconciliarte. Esta es mi historia. No tiene final feliz de reconciliación mágica.
tiene final real de hombre que defendió su dignidad, que exigió justicia y que ahora vive con las consecuencias de esas decisiones, buenas y malas, dolorosas y liberadoras, humanas al final. Y mientras el sol se pone sobre Alicante una tarde más, me sirvo copa de vino tinto y brindo silenciosamente por Beatriz, por el amor que compartimos, por los recuerdos que nadie puede robar y por la fortaleza que ella me dio para enfrentar lo que vino después de su partida. Algunas batallas se ganan, algunas relaciones se pierden, pero la dignidad, una vez reclamada, permanece para siempre. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.